de las piezas procesales y lo manifestado por los abogados de los querellados y del querellante en esta audiencia se establece, primero, que el economista Rafael Correa Delgado inició querella penal privada por injuria calumniosa contra los señores Emilio Palacio Urrutia, como autor de injurias calumniosas, y contra los señores Carlos Nicolás Pérez Lapén, Carlos Eduardo Pérez Barriga, Carlos Enrique Pérez Barriga y la compañía Diario Universo, a quienes imputa la calidad de actores coadyuvantes por haberse publicado el día domingo 11 de febrero del 2011 en edición año 90, número 144, en su página 6 del Diario El Universo, bajo el título No a las mentiras. Un artículo, hojas 1 a hojas 151. 2. Que el fiscal de la causa, a petición del querellante, solicitó al director del Diario El Universo que en el término de 3 días haga conocer a la Fiscalía quién era el autor responsable de dicha publicación, solicitud que fue contestada por el señor Carlos Pérez Barriga en su calidad de director del Diario El Universo, y de la que se desprende que el autor del mencionado artículo, que bajo el título de No a las mentiras, fue el señor Emilio Palacios Urrutia. Tercero, el mencionado artículo publicado en el Diario El Universo por Emilio Palacios Urrutia, en su parte pertinente, dice: la dictadura informó a través de uno de sus voceros que el dictador, según las cadenas dilatorias, comprendo que el dictador no pierde oportunidad para perdonar a los criminales, indultó a las multas de narcotráfico, se compadeció de los asesinos presos en la penitenciaría del litoral, le solicitó a los ciudadanos que se dejen robar para que no haya víctimas, cultivó una gran amistad con los invasores de tierra. Lo que ocurre en realidad es que el dictador no tiene cómo demostrar el supuesto crimen el 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado. Para ocultar la irresponsabilidad del dictador, como todo un dictador de Cachacascán, que se esfuerza en su show en una carpa del circo de un pueblo olvidado. El dictador reconoce, el dictador jura, las balas que asesinaron a los policías desaparecieron, pero no en las oficinas de Fidel Araújo, sino en un recinto resguardado por fuerzas leales a la dictadura, ya que el dictador entendió que debe retroceder en su cuento fantasma. El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra a un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olviden, no prescriben. Cuarto, que el artículo 489 del Código Penal dispone que la injuria calumniosa consiste en falsa imputación de un delito y exige como requisito: a. la falsedad de la imputación; b. que la imputación sea hecha en forma verbal o escrita; y c. debe consistir en atribuir a otra persona la comisión de un delito. 5. La doctrina considera que en la injuria debe concurrir un especial elemento subjetivo al que se suele llamarse ánimos injuriandi, es decir, que el conocimiento que tiene el sujeto activo de la calidad ofensiva de las imputaciones que realiza, de las acciones que ejecuta y le expresa, intención de que esas imputaciones afecten al honor de la persona contra la cual se dirige, lo cual en definitiva significa que la injuria necesariamente es un delito doloso. En el presente caso de la lectura de la parte del artículo de prensa transcrito, se puede concluir que se le atribuye al querellante de ser un dictador, de perdonar a los criminales, indultar a las mulas del narcotráfico, compadecerse de tiempo, haber ordenado abrir fuego a discreción
y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente, y finalmente le advierte que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Esto es, haber adoptado una conducta típica penal considerada como delito de lesa humanidad, según lo dispone el artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador. Las acciones y las penas por delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que las ordenó ni al subordinado que la ejecutó. Esta clase de delitos, la exigencia de que la imputación sea falsa, hace que sea plenamente aceptable la prueba de la verdad, o exceptio veratis. Es decir, que el acusado de injuria calumniosa ofrezca probar la veracidad de su afirmación, situación que no ha logrado demostrar el señor Emilio Palacios Urrutia. 5. Respecto a los querellados, señores Carlos Nicolás Pérez Lapente, Carlos Eduardo Pérez Barriga, Carlos Enrique Pérez Barriga, se considera lo siguiente. A. Según el Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual del doctor Guillermo Cabanelas, injuria es todo agravio de palabra o de obra con intención de deshonrar, afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o sospechosa a otra persona. Lo que significa que para que una persona sea reo de injuria, debe ésta haber actuado positivamente de palabra u obra, lo que lo corrobora nuestro Código Penal en el artículo 489, cuando dispone que la injuria calumniosa consiste en una falsa imputación de un delito, conducta que no se ha demostrado que han incurrido los antes nombrados querellados. B. Más aún, si consideramos que el artículo 384 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a los delitos cometidos mediante los medios de comunicación, establece que el director, editor, dueño responsable de un medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa, si no manifestare, cuando el fiscal lo requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de la publicación. Más en el presente caso, consta en auto la contestación del señor Carlos Pérez Barriga en su calidad de director del diario El Universo, dando a conocer al fiscal que el autor del mencionado artículo publicado el día domingo 11 de febrero del 2011 en la edición año 90, número 144, en su página 6 del diario El Universo, bajo el título de No a las mentiras, fue el señor Emilio Palacio Urrutia. De lo expuesto, esta sala observa que en el proceso no se ha podido determinar ninguna responsabilidad penal de los querellados Carlos Nicolás Pérez Lapente, Carlos Eduardo Pérez Barriga, Carlos Enrique Pérez Barriga. 6. En cuanto a la responsabilidad de la compañía Diario El Universo S.A. en la comisión de injuria calumniosa materia de esta querella, se considera a. Definiendo por conocimiento general, hay que diferenciar el derecho a la información y el derecho a la transgresión del derecho. El primero es aquel que se ve enmarcado y garantizado por la Carta Magna en el artículo 76, numeral 6, el derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Dar opinión consiste en determinado debate puesto en conocimiento cuando empieza el derecho ajeno. Es decir, que hay que medir la magnitud de las palabras y el efecto de esta causa. B. Siendo la injuria, como lo indica el doctor Guillermo Cabanelas, todo agravio de palabra o de obra con intención de deshonrar, afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o sospechosa a otra persona, lo que significa que solo puede ser cometida
por una persona natural con voluntad y conciencia, a más que debe demostrarse que el reo de injuria ha actuado con ánimos injuriantes, razón por la cual no puede un ente abstracto, como lo es una persona jurídica, ser reo de este delito y consecuentemente puede entonces ser sancionada penalmente, y al no poder ser sancionada tampoco, puede ser condenada a pagar daños y perjuicios causados. Toda vez que, para que esto ocurra, debe haber sido declarado culpable, como lo establece el artículo 42 del Código Penal, expresa claramente sobre la definición de autoría referente al cometimiento de los tipos penales. Autores son los que perpetran la infracción, sea de manera directa o indirecta, sea aconsejando o intrigando a otro para que lo cometa, y es coadyuvado cuando su ejecución tiene participación deliberada e intencionada, reputándose a través de esta instigación para cometerlo. En las piezas procesales de la enorme cantidad de fojas que se aprecia no se aprecia documento alguno que hagan presumir la autoría coadyuvante dentro de la presente causa, y en materia penal está prohibido la interpretación extensiva, como lo dispone de manera expresa y mandataria el artículo 4 del Código Penal, cuando dice: prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse estrictamente a la letra de la ley. Por las consideraciones antes expuestas, esta segunda sala de lo penal tránsito de la provincia del Guayas acepta el recurso de apelación interpuesto por Carlos Nicolás Pérez Lapente, Carlos Eduardo Pérez Barriga, Carlos Enrique Pérez Barriga y doctor Jorge Zavala Vaquerizo, doctor Javier Zavala Egas y abogado Diego Zavala Vega, como procuradores judiciales de la compañía anónima El Universo S.A. y desecha el interpuesto por Emilio Palacio Urrutia y por consiguiente, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República, revoca la sentencia subida en grado, declarando el estado de inocencia a los querellados Carlos Nicolás Pérez Lapente, Carlos Eduardo Pérez Barriga, Carlos Enrique Pérez Barriga, así como la no responsabilidad solidaria de la compañía El Universo S.A. y confirma la culpabilidad en el grado de autor a Emilio Palacio Urrutia del delito tipificado en el artículo 489, primera circunstancia, y sancionado en el artículo 491, inciso primero, reformándolo en cuanto le impone la pena de 6 meses de prisión y multa de $25 de los Estados Unidos de América. En cuanto a los daños y perjuicios causados al querellante, considerando el efecto negativo que causan tales injurias vertidas por el querellado sentenciado en contra del buen nombre y de la responsabilidad del querellante, atento a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 27 del Código Penal ecuatoriano, se fija en $600.000 de los Estados Unidos de América, tomando como referencia la sentencia dictada en el caso Banco Pichincha, economista Rafael Correa Delgado, con costas y honorarios que se regulan en el 5% del monto mandado a pagar, de los cuales deberán ser descontados el 5% al Colegio de Abogados del Guayas. Tómense en consideración el desistimiento expreso que del recurso de apelación interpuesto hizo en la audiencia del querellado. Se declara que no es maliciosa ni temeraria la acusación particular presentada por el economista Rafael Correa Delgado. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.